Hola chicos, bueno, voy a explicaros no un nuevo tema, voy a hablar del franquismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es la dictadura franquista y lo voy a explicar de una forma total y absolutamente objetiva, ¿de acuerdo? Yo no me voy a mojar, yo soy de secano, no voy ni con uno ni con otro bando y simplemente voy a explicar lo que es el franquismo puro y duro, lo que es la teoría, los hechos, los datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en primer lugar tenemos que definir qué es el franquismo y el franquismo hace referencia a la dictadura que impuso el general Francisco Franco, una dictadura autoritaria, un modelo de gobierno autoritario entre el año 1939, que acabó la Guerra Civil Española con su victoria, hasta el año 1975, que falleció. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la definición sería esa. Ahora vamos a ver, evidentemente este fue un sistema autoritario, de acuerdo que como los sistemas autoritarios de otras partes del mundo y más en esta época, en la segunda mitad del siglo XX, pues tiene unas características, tiene unos fundamentos ideológicos, tiene una base ideológica. En este caso, la base ideológica del franquismo es, primero, punto uno, es antiliberal y anticomunista. Es decir, él, de Franco, desde siempre, desde antes de la Guerra Civil, cuando era general, jefe del Estado Mayor, ya de la defensa, él ya se había titulado anticomunista. Él ya, evidentemente, era una persona que claramente estaba en contra del comunismo y ahora va a perseguir el comunismo. Es decir, dentro de la represión que realizó, una vez que eso hablaré ahora un poco más adelante, dentro de la represión que hizo de lo que es al bando contrario, al bando republicano en la guerra civil, él ejerció una férrea lucha en contra del comunismo. De hecho, los comunistas fueron considerados enemigos del Estado, por lo tanto, fueron perseguidos y muchos de ellos encarcelados y otros ejecutados, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al anticomunismo. Y luego era antiliberal. Él, desde siempre, Franco también se había considerado una persona antidemocrática. Por lo tanto, lo que hizo, sobre todo en sus primeros años, fue intentar borrar todos aquellos vestigios que quedaban de la época republicana, de la Segunda República Española. Ya sé que la Segunda República Española trajo consigo la Constitución del 31 y la llegada de la democracia, pues Franco se empeñó y se esmeró en borrar todos aquellos vestigios democráticos que hubiera en España en esta época, porque él se consideraba una persona antiliberal y, como he dicho, anticomunista. El segundo principio ideológico del franquismo es que el sistema era nacionalista, centralista y católico. Vamos a ver, vamos a ir por parte. Nacionalista, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al nacionalismo español. Lo español lo antepone ante todo. Por ejemplo, él lo que hace es una unificación lingüística. Prohíbe el público el uso del catalán, del euskera y del gallego. Lo prohíbe el uso en público. Tú en tu casa sí que lo podías hablar, pero era un uso privado. En público estaba total y absolutamente prohibido. ¿De acuerdo? Entonces, eso era el nacionalismo, su máximo esplendor lo hacía mediante el uso del idioma y lo que era la normativa para todos, que estableció mediante el centralismo. ¿Qué era el centralismo? Una única ley, ¿de acuerdo? Solo había una ley que se basaba en las leyes franquistas, que posteriormente voy a explicar, y esa ley era igual para todo el Estado. Por lo tanto, ¿qué hizo? Anuló los estatutos de autonomía que la Segunda República había creado para los catalanes y para los vascos. Por lo tanto, unificó a todo el territorio bajo una misma ley. Sí que había una división provincial y en comunidades, pero no tenía ninguna función, simplemente no tenía ninguna función política, simplemente una función administrativa. Y en cuanto al catolicismo, Franco se demostró, aparte era un ferviente católico, él era un católico practicante, y pese a que al principio, durante la primera época de la inmediata posguerra, los primeros años en los que se asentó el régimen, pues sí que es verdad que tuvo sus más y sus menos con la Iglesia, porque la Iglesia no aceptaba la represión, ni aceptaba, por ejemplo, como voy a explicar ahora, la ley de responsabilidades políticas. Bueno, pues al final Franco y la Iglesia estaban condenados a entenderse. ¿Por qué? Porque la Iglesia durante la Segunda República había sido perseguida, perdón, por muchos republicanos de izquierda. Entonces, en este momento la Iglesia y Franco se necesitaban mutuamente. Por lo tanto, al final llegaron a un acuerdo, como explicaré más adelante, en el año 1953, ¿vale? Cuando se firmó el concordato con la Iglesia. Lo que ocurre es que Franco lo que hizo fue poner el catolicismo como religión oficial y las otras religiones las dejó aisladas, es decir, la libertad religiosa fue totalmente restringida y el catolicismo, el culto católico, fue el único permitido a nivel estatal. Bien, desde un principio lo que hizo Franco fue intentar desmovilizar y despolitizar a la población española. Franco era consciente de que mucha gente no no apoyaba su régimen, y entonces lo que hizo fue, ¿no me apoyas? Pues tampoco me lo digas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo nada más empezar? Promulgó en el año 1939 una ley que se llamaba la Ley de Responsabilidades Políticas. Esta ley lo que hacía
era perseguir a todos aquellos que habían ayudado a la República, tanto en la Guerra Civil como en la época de la propia República. Mira, esto no es lo mismo que la represión. Esta ley de responsabilidad política lo que hacía era, sobre todo, era la incautación de bienes de estas personas. Se calcula que más de 200.000 personas fueron juzgadas y fueron condenadas por esta ley de responsabilidades políticas. Y se les obligaba a firmar un documento de adhesión al régimen. Entonces, por lo tanto, muchas personas fueron condenadas eso, a pagar y a adherirse al régimen. ¿Vale? Bien, ¿esto qué consiguió? Esto consiguió, mediante la mano dura que establecieron, mediante el ejército, mediante la Guardia Civil, generar miedo. Es decir, mucha gente no estaba a favor del régimen, evidentemente, hay gente que no está a favor, y esta gente pues fue perseguida, fue señalada y se le metió miedo. Y entonces el régimen, esa represión que hubo, ejercía el miedo, porque mucha de la gente que no estaba de acuerdo con el régimen, pues fue perseguida, algunos fueron ejecutados, otros fueron exiliados, otros se tuvieron que exiliar, otros fueron encarcelados y otros al final lo que hicieron fue callarse y, pues, evidentemente, no mostrarse en contra del propio régimen, firmar su documento de adhesión al régimen y arreglarlo. Pero también es verdad que el régimen contó con muchos apoyos, ¿vale? ¿Cuáles fueron los principales apoyos que recibió el régimen? En primer lugar, tenemos que hablar del ejército. Gran parte del ejército estaba de acuerdo en la figura de Franco y, evidentemente, la parte perdedora de la guerra civil pues fue represaliada, algunos fueron fusilados en juicios sumarísimos y otra parte pues aceptó el nuevo régimen. Por tanto, dentro del ejército tuvo muchísimos apoyos. Luego, evidentemente, tuvo un gran apoyo en el único partido político que estaba permitido, que era la Falange Española Tradicional, la FET, y luego otro partido que se legalizó y que se fusionó con la Falange fueron las Jones, ¿de acuerdo? La Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, ¿de acuerdo? Entonces, ese único partido político que se fundó, que las FET Jones, pues de ahí salía pues la gran cantera ideológica del franquismo. Luego, por otro lado, tuvo, como he dicho anteriormente, el apoyo de la Iglesia, de los partidos monárquicos, porque Franco siempre se consideró una excepción dentro de una monarquía española. De hecho, España seguía siendo considerado un reino, era el reino de España. Franco era una excepción. Él quería ennoblecer su figura y ensalzarla por encima de todo, diciendo que él era una excepción dentro de una monarquía española, que él venía a meter a los españoles por el caminico, por la vereda que se había salido durante la época republicana, que los rojos, como él decía, habían hecho descarriar el tren español, él venía a meterlo en las vías, que era un reino, y entonces él, una vez que él dejara de gobernar en España, como ya veremos que en el 69, dijo que el sucesor al trono español o el sucesor dentro del poder español era el rey Juan Carlos, que será coronado como Juan Carlos I, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los monárquicos en su gran mayoría apoyaban al régimen franquista y, por último, hay una gente que apoya al régimen franquista porque le gusta, que son los considerados como los franquistas, ¿de acuerdo? Porque los franquistas apoyan al régimen de Franco, si no, no se considerarían, se llamarían franquistas. Bueno, antes de seguir con ello, quiero deciros que, evidentemente, como todo sistema político totalitario, o en este caso autoritario, el franquismo tenía unos símbolos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los símbolos principales de los cuales tiene Franco? Pues mirad, en primer lugar tenemos la bandera con tenemos, por ejemplo, la camisa de la Falange y el escudo de la Falange, que es el escudo, el emblema básico el emblema básico de lo que es el sistema franquista. Y luego, por ejemplo, pues tiene esa simbología, ese saludo a la romana, el saludo fascista, el saludo a la romana, que son símbolos que van a identificar al régimen. Por ejemplo, también va a estar muy bien visto por el régimen lo que es el sistema, lo que es la vestimenta de la Falange, que es la típica camisa, la típica camisa azul, ¿de acuerdo? Bueno, esos son algunos de los símbolos principales que tiene el régimen franquista. Bien, en cuanto a la organización política, tenemos que hablar de la política interior, tenemos que hablar de dos etapas perfectamente diferenciadas. Entre el año 1939 y el año 1959 se organiza el régimen mediante lo que se llaman las leyes fundamentales del reino. En España no había constitución y lo primero que hizo Franco, evidentemente, fue acabar con la constitución. Hablo rápido, acabar con la Constitución del año 1931, porque esa Constitución pues no le servía, porque era una Constitución democrática y, como he dicho anteriormente, él era antidemocrático. Por lo tanto, estableció lo que se llaman las leyes fundamentales del reino,
¿vale? Normalmente en este momento, pues evidentemente él tiene unos gobiernos, él no se puede encargar de toda la política, entonces él tiene unos gobiernos y esos gobiernos estaban, y esos ministerios, esos ministros estaban conformados por militares de, evidentemente, que eran coleguitas de Franco y gente puesta, elegida a dedo por el propio Franco, ¿vale? Llega un momento en el que el régimen ya se había asentado, ya Franco vio que el régimen no corre peligro, porque ya os he dicho anteriormente que desmovilizó a gran parte de la población, el ejército estaba a su favor, un único partido político, los que eran contrarios al régimen o estaban en la cárcel o habían sido ejecutados o estaban en el exilio. Entonces, él se dio cuenta que ya se podía suavizar un poco políticamente el régimen. ¿Qué hicieron? Pues hicieron mediante lo que son la llegada de la tecnocracia. ¿Quiénes son los tecnócratas? Vamos a ver, los tecnócratas son personas que son miembros de la religión católica, dentro de un grupo de la religión católica que es el Opus Dei, ¿de acuerdo? Que son gente que se ha formado en las universidades, ¿de acuerdo? Son especialistas, son técnicos, son expertos en diferentes materias que aparte de políticos, son expertos en esas materias. Por lo tanto, esa gente la va a colocar Franco en los puestos de mando con la misión de modernizar el país. Porque ahora veremos que España se ha abierto al exterior, van a llegar turistas a España. España internacionalmente es aceptada por cuestiones que voy a explicar ahora. Por lo tanto, se produce una modernización del país que en este caso va a estar organizada y llevada por los tecnócratas. Bueno, esto en cuanto a la política interior. Ahora voy a centrarme un poquito en su política exterior. Vamos a ver, su política exterior la podemos dividir en tres fases, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Cuáles van a ser estas tres fases? La primera fase va a ser entre el año 1939 y el año 1945. ¿Cuál va a ser la característica de esta fase? Que la política internacional va a estar centrada en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Segunda Guerra Mundial va a estar activa y, evidentemente, la política internacional, la política exterior se centra en esta Segunda Guerra Mundial. Ya os expliqué en otro vídeo, en vídeos anteriores de Sergio, os expliqué cuál era la postura, que yo lo voy a enlazar, cuál era la postura de Franco en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que Franco no participó de una forma activa, pese a que estuvo negociando con Hitler, personalmente. Franco le pedía unas cosas a Hitler no estaba convencido en dárselas. Lo que pasa es que Franco no quería quedarse aislado del supuesto nuevo orden mundial que podía establecer su aliado, porque ideológicamente Franco estaba muy cerca de la ideología de Hitler y de Mussolini, y ya sabéis que España pasó de ser un país neutral, simpatizante de Hitler y Mussolini, a ser un país no beligerante, pero posicionado del lado de Hitler y Mussolini, a mandar la División Azul para ayudar a los nazis en la batalla contra Rusia, hasta que después volvió, cuando la cosa empezó a ponerse un poco chunga para Hitler, volvió a la neutralidad, a la triste neutralidad, con la cual acabó, y con el año 1945 Hitler y Mussolini fueron derrotados. España estaba en una total y absolutamente estricta neutralidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se inicia una segunda fase que va a durar entre el año 1945 y el año 1953, que se caracteriza por el aislamiento total y absoluto. España está aislada, nadie quiere saber nada de una dictadura que ha apoyado públicamente y abiertamente, a nadie le extrañaba, que ha apoyado tanto a Hitler como a Mussolini, ¿de acuerdo? Entonces nadie quería saber nada de España, los franceses no querían saber nada de nosotros, nadie. España se quedó fuera del plan Marshall, España estaba total y absolutamente aislada, ¿de acuerdo? Cosa que tampoco le vino mal a Franco. ¿Por qué? Porque Franco dijo, bueno, pues ahora yo me voy a encargar, como ahora veremos, de la economía, yo voy a ser un país autárquico, no tengo relaciones con nadie, a mí me dejéis en paz, que yo estoy en mi posguerra, no me meto con nadie, pero que nadie se meta conmigo, que yo voy a asentar mi régimen. Por lo tanto, este aislamiento internacional no le vino mal. ¿Pero qué pasa? Que a partir del año 53 llega una nueva fase. Llega una nueva fase porque internacionalmente estamos dentro de la Guerra Fría. Y entonces, claro, la Guerra Fría pues, ha hecho cambiar el orden mundial, y ahora va a haber dos superpotencias, como también he explicado en vídeos anteriores, que si queréis y me acuerdo, lo voy a enlazar aquí arriba. Pues ha llegado un nuevo orden mundial, ha llegado la creación de dos superpotencias como son Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos países van a intentar expandir su sistema de gobierno, su modelo político, económico y social, va a intentar expandirlo por todas las partes del mundo. Oye, jolines, y hay una cosa que le viene muy bien a Franco, que Franco nunca se ha ocultado y él siempre ha dicho que ha sido anticomunista, y de hecho él defiende el envío de la división de voluntad, de la división azul, a Rusia, porque él iba a luchar no a favor de Hitler, no,
a favor, en contra, perdón, de Stalin y del comunismo. Por lo tanto, Estados Unidos dice, oye, pues, ¿sabes lo que te digo? Que este país que se ha declarado anticomunista, vale que es verdad que es un sistema dictatorial y a mí tampoco me cae muy bien que yo soy demócrata, que Estados Unidos de la democracia, el liberalismo, la ilustración. Pero bueno, también te digo que está situado en una posición estratégica, está muy bien situado como la puerta de entrada y de salida del Mediterráneo. Oye, que me interesa poner bases militares allí. Pues vamos a hablar con los españoles a ver si puedo llegar a un acuerdo. Oye, y mira qué bien, a Franco le vino genial. ¿Por qué? Porque evidentemente España no iba a entrar a participar, no iba a ser miembro de la OTAN, pero era amigo de Estados Unidos, me he hecho colega de Estados Unidos, por lo tanto, si internacionalmente Estados Unidos tiene amigos, pues yo soy amigo de mis amigos. O soy amigo de los amigos de Estados Unidos. Tú no tienes amigos, pero ahora sí tienes amigos. Por lo tanto, como ahora eres amigo de Estados Unidos, jolines, pues mira qué bien. Pues a partir de este momento, oye, pues internacionalmente pues vas a ser mejor visto. Mira qué casualidad que en el año 1955 España entra en la ONU. ¿Por qué? Porque soy colega de Estados Unidos. Además de que Estados Unidos le da una cantidad de dinero que, oye, que a Franco no le viene nada mal. Por lo tanto, en esta segunda fase se produce, a partir del año 1953, se produce la apertura del régimen al exterior, ¿de acuerdo? Que ya veremos que también va a tener una influencia económica. Entonces España empieza, pues muchos españoles van a emigrar fuera, gente de fuera va a venir a España, industrialmente ya veremos, como voy a explicar enseguida, que esto tiene mucha importancia. Pero es que ya no solo se firma un acuerdo con Estados Unidos, sino se firman también los acuerdos con la Santa Sede, se firman acuerdos con el Vaticano, lo que se conoce con el nombre del Concordato con el Vaticano, por el cual al final pues se firma un acuerdo de colaboración mutua entre la Iglesia y Franco. Por lo tanto, ya se produce una apertura hacia el exterior que caracteriza ya a la segunda fase del franquismo. Vamos a ver ahora cómo se organizaba económicamente el régimen franquista. Muy sencillo. También tenemos que hablar de dos fases. Una fase que va desde el año 1939 aproximadamente, así por encima, hasta el año 1959 y ya una segunda fase que es el tardofranquismo desde el año 59 hasta el año 1975. ¿Cómo se va a caracterizar la primera fase? Pues la primera fase se caracteriza entre el 39 y el 59 por lo que se denomina la autarquía. Mira, España está destrozada económicamente, está destrozada físicamente, está destrozada demográficamente. ¿Por qué? Porque ha salido de la guerra civil española que acabó en el 39 y una guerra civil, ya he dicho muchas veces, que si las guerras son malas, las guerras civiles son peores, porque te están matando entre propios hermanos. Bueno, pues España está totalmente destrozada. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo, si encima tú estás destrozada e internacionalmente está ya la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial viene una época en la que tú estás aislado, pues te tienes que centrar en intentar apañarte tú con lo que tengas. Es una época de hambre, es una época de epidemia, es una época de poco desarrollo industrial o nada. La gente normalmente vive en el campo, es una España rural, es una España donde hay una escasez de alimentos básicos. De hecho, tienen que establecer lo que son las cartillas de racionamiento, donde el Estado, que está interviniendo total y absolutamente en la economía, pues está ayudando o está intentando que la gente no se muera de hambre, ¿de acuerdo? Es decir, es una situación caótica, es una situación de autosubsistencia, de autoconsumo, y siempre estamos hablando de una España rural y una España total, absolutamente agrícola. Sí que es verdad que intentan, por ejemplo, crear monopolios estatales como Telefónica, como CAMSA, ¿vale? Intentar crear algunas empresas españolas para ver si pueden crecer y pueden hacerse pues lo que son los monopolios estatales, ¿de acuerdo? Bien, y además también se crea el Instituto Nacional de Industria, que es lo que intenta, pues, intentar generar cierta industria española. Por ejemplo, se funda ASEAT, que se pone en Barcelona, para intentar pues, que el desarrollo, España se desarrolle industrialmente, ¿de acuerdo? Pero esta fase se caracteriza por el estancamiento, ¿de acuerdo? Es una economía, España no está metida en los círculos capitalistas, es una economía que más se parece, aunque esto suene raro, más se parece a una economía comunista, a una economía socialista con intervención del Estado, que a una economía más capitalista. ¿Qué ocurre? Que a partir del año 57 ya os he dicho que firman los acuerdos con Estados Unidos. Pero es que encima de todo, como os he dicho también anteriormente, en el año 1959 entran los tecnócratas a gobernar en España, dejados por el propio Franco. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esa tecnocracia que va a tener la misión de modernizar el país va a crear lo que se denominan los planes de estabilización y donde España va a abrazar el capitalismo, ¿vale? Es decir, España se va a abrir al exterior y va a empezar a crecer la economía española de una forma exponencial. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues, primero, va a predominar o van a hacer inversiones en el sector industrial. Después, van a dejar
va a dejar, de hecho, Franco va a dejar que españoles salgan fuera a trabajar y también internacionalmente van a ser afectados porque como España ya es amiga de Estados Unidos, pues ya internacionalmente está bien, está no bien vista, pero bueno, está permitida, pues españoles van a emigrar fuera a Suiza, a Alemania. Oye, y van a mandar dinero a España, por lo tanto van a mandar divisas a España, va a venir bien ese dinerico que entra de fuera. Pero es que al mismo tiempo España se va a abrir a la inversión extranjera, sobre todo de Estados Unidos. Por lo tanto, eso va a generar trabajo, pues va a generar un boom industrial. Y oye, va a cambiar el concepto de España, va a empezar a cambiar y va a empezar a crecer y a desarrollarse económicamente y va a convertirse en una de las principales, en uno de los principales países capitalistas debido a este desarrollo de la economía de la época, de la segunda época del franquismo. Bien, por último quiero hablar de lo que es la sociedad española, ¿vale? La sociedad española también la podemos dividir, podemos ver dos fases de la sociedad española bien diferenciadas, aproximadamente que se coinciden con las etapas que voy a ver ahora que es, con las etapas que os he dicho anteriormente, con las etapas que os he hablado de la evolución de la política exterior. Mirad, en el año aproximadamente, entre el año 1939 y 1959, que es donde se produce el asentamiento del régimen, donde el régimen impone una mano mucho más dura para establecer, para mantener ese régimen, para asegurarse de que el régimen va a perdurar en el tiempo. Bueno, pues a partir de ese momento lo que ocurre es que España es una época, una España rural. La gente normalmente vive en el campo hay muchas más posibilidades de poder alimentarse que en las ciudades. Las ciudades han sido destrozadas en la guerra civil. Y oye, España es una España rural, una España tradicional, donde se inculcan valores, de hecho se produce un adoctrinamiento de la sociedad española donde se inculcan unos valores valores tradicionales, religiosos, donde la mujer es el centro de la familia, donde la familia es lo más importante de todo, donde es una España caracterizada por la España rural. ¿Vale? Económicamente no está desarrollada, como he dicho, pero a partir de los años 60, acompañado con, mirad, el desarrollo económico, ¿vale? España se desarrolla económicamente, la gente se va a vivir a las ciudades, porque en las ciudades empiezan a fundarse fábricas, a fundarse empresas, la gente emigra, se produce un éxodo rural, la gente se va a vivir a las ciudades. Coincide también con la llegada de turistas extranjeros, ¿de acuerdo? Que tienen una mayor apertura de miras, ya la gente empieza a ver una España del destape, ya no está tan mal visto, ya no son tan una sociedad tan puritana, sino que es una sociedad donde empieza a verse bañadores, empiezan a verse bikinis, incluso empieza a verse por ahí algún tolde, ¿vale? Es una época que se produce el despegue económico, la gente empieza a tener cierta capacidad económica, cierto poder adquisitivo. Ya empiezan a comprarse coches, la gente le compra 600 y se van por ir de vacaciones. Y empieza a haber una nueva España donde se produce una urbanización y se moderniza también la sociedad. Llegan nuevos peinados, llegan nuevos inventos, llega la fotografía. España se está empezando a urbanizar y se está empezando a desarrollar en esta segunda fase del franquismo. Por lo tanto, sí que se ve ya una nueva España, una nueva cierta apertura social. Mirad, cierta apertura social que también va determinada por la relajación en los símbolos dictatoriales y la relajación en parte en la dictadura que conlleva pues que la gente pues esté mucho más tranquila y que sea mucho más abierta, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando por eso de una España mucho más urbana. Bueno, no quiero alargarme mucho más, ya sabéis que a partir del año 1969, con la ley de sucesión al reino, la ley de sucesión, pues Franco designa como sucesor a Juan Carlos I. Y Juan Carlos I, bueno, pues es favorecido por una cosa, por el asesinato de Carrero Blanco. Carrero Blanco, Franco había dividido hace unos años ya la presidencia del gobierno de la jefatura del Estado. Él era jefe del Estado, pero ya no era presidente del gobierno, ya estaba mayor. Y entonces en este momento el presidente del gobierno era Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA. ¿De acuerdo? Carrero Blanco lo llamaban el cerebro gris y era el que mantenía todavía lo que era la dictadura o los valores férreos de la dictadura. En este caso, Juan Carlos I ya se queda solo, como si dijéramos, como único, no sucesor, que el sucesor era, sino como único postulable al cargo de jefe del Estado. Ya sabéis que Franco fallece o muere el 20 de noviembre del año 1975, con lo que acaba su dictadura y comienza una nueva etapa que se conoce como la transición española, que voy a explicar en otro vídeo, y donde está al frente de esta transición española o al frente de la jefatura de Estado el rey Juan Carlos I. Bueno, chicos, con esto he acabado el vídeo, 26 minutos, exactamente igual que la Guerra Fría. Soy una máquina, 26 y 26 son 52 y
con estos 52 me despido hasta otro vídeo.